Bienvenidos a El Relator Oscuro. El 15 de agosto de 2018, la brisa fría del Pacífico en la región de Valparaíso trajo consigo algo más que el olor a sal y algas. Cerca del muelle Prat, flotando a la deriva como un desecho olvidado, apareció un torso humano. No tenía cabeza, no tenía extremidades. Era un rompecabezas de carne y hueso que el mar, en su infinita indiferencia, había decidido devolver a la tierra. Aquel hallazgo no solo paralizó a una comunidad entera, sino que destapó una de las cajas de Pandora más oscuras de la historia criminal de Chile. No estamos hablando de un crimen pasional espontáneo, ni de un robo que salió mal por falta de dinero. Estamos ante una orquestación maquiavélica nacida en el seno de un hogar. Es crucial, antes de sumergirnos en este abismo, hacer una distinción vital. Si buscas este caso en Internet, es posible que los algoritmos, confundidos por la brutalidad de los hechos, te lleven a Puerto Rico. Pero no te equivoques. Esta tragedia es puramente chilena. Ocurrió en Villa Alemana y Laguna Verde. Mientras que otros crímenes comparten nombres o fechas, el caso Nivaldo es único en su crueldad calculada. Lo que comenzó como la desaparición de un profesor amado por todos, un hombre que dedicaba sus noches a educar adultos para que pudieran mejorar su situación y ganar más dinero dignamente, terminó convirtiéndose en un estudio forense sobre la maldad humana. En los próximos minutos, no solo te contaré cómo murió Nivaldo Villegas. Vamos a diseccionar la mente de sus asesinos. Entraremos en la psicología de una folie à deux, una locura de a dos, donde el narcisismo de una mujer y la sumisión perversa de su amante se entrelazaron para cometer lo impensable. Veremos cómo la codicia por una propiedad, el deseo de controlar el patrimonio y el dinero familiar se mezclaron con un sadismo ritualista. Prepárate, porque este viaje va desde la calidez de una sala de clases hasta las llamas de una hoguera en un acantilado. Lo que estás a punto de escuchar sobre la traición humana te helará la sangre. Quédate, porque los detalles de este crimen redefinieron la ley en un país entero. Para entender la magnitud de esta tragedia, primero debemos mirar a los ojos de quien fue silenciado. Nivaldo Villegas Gutiérrez no era simplemente un nombre en un expediente judicial, era la definición viviente de la resiliencia y la bondad. Profesor de computación en el Centro de Educación Integrada de Adultos, CEIA, en Villa Alemana, Nivaldo no trabajaba únicamente por el sueldo o el dinero a fin de mes. Su labor era una misión. Sus alumnos, adultos que buscaban una segunda oportunidad en la vida, lo describían no solo como un maestro, sino como un mentor paciente, capaz de quedarse hasta altas horas de la noche, sacrificando su tiempo personal, para asegurarse de que nadie se quedara atrás. Era un hombre que creía en la reinserción, en la capacidad humana de mejorar. Irónicamente, esa misma virtud, la capacidad de ver lo bueno en los demás y perdonar, se convertiría en su talón de Aquiles. Nivaldo había construido su vida con esfuerzo, ladrillo a ladrillo. Con sus propios recursos y ahorros, fruto de años de trabajo, levantó la casa que soñaba dejar a su familia. Pero ese hogar, que debía ser su refugio, se transformó en el objeto de deseo de una codicia desmedida. Aquí es donde entra en escena Johanna Hernández Vicuña, su exesposa y madre de su hija menor. La relación entre Nivaldo y Johanna estaba marcada por una asimetría emocional devastadora. Mientras él buscaba la paz y la estabilidad para la hija que tenían en común, ella veía en Nivaldo una fuente de recursos y un objeto de control. A pesar de que estaban separados y de que Nivaldo, en un hecho poco común y que demuestra su idoneidad moral, tenía la custodia de la niña, Johanna no soltaba la presa. Los registros judiciales muestran que Nivaldo ya había denunciado violencia intrafamiliar. Vivía bajo el acoso constante de una mujer que no aceptaba haber perdido el dominio sobre la casa y el dinero que esa propiedad representaba. Johanna Hernández no era una criminal común. Su perfil psicológico, revelado más tarde, mostraba rasgos psicopáticos y una habilidad camaleónica para la manipulación.
Sabía exactamente qué botones presionar en la psique de Nivaldo. Usaba la sexualidad, y lo que es más vil, a su propia hija, como moneda de cambio para mantener abierta la puerta de la vida del profesor. Nivaldo, atrapado en el sesgo de optimismo de muchas víctimas de violencia doméstica, creía que podía manejar la situación, que si era lo suficientemente amable, Johanna eventualmente se calmaría. No entendía que, para ella, él ya no era una persona, sino un obstáculo entre ella y el patrimonio que creía merecer. La tensión escaló cuando Johanna comenzó una nueva relación con Francisco Silva Ales, un paramédico con su propio historial de violencia y relaciones inestables. Lejos de alejarse, Johanna integró a Francisco en su odio hacia Nivaldo. La casa en Villa Alemana se convirtió en una obsesión. No se trataba solo de ladrillos, se trataba de dinero, de no tener que pagar arriendo, de apropiarse del esfuerzo ajeno. Johanna manipulaba la realidad, presentándose ante Francisco como una víctima de Nivaldo, invirtiendo los roles para alimentar la ira de su nuevo amante. Nivaldo, ajeno a la tormenta que se gestaba, seguía su rutina. Cuidaba de su hija, visitaba a su padre y hermano y continuaba enseñando. Pero la sombra de Johanna siempre estaba presente, acechando, enviando mensajes, apareciendo sin avisar. La bondad de Nivaldo le impedía cortar los lazos definitivamente. ¿Cómo cerrarle la puerta a la madre de su hija? Esa duda, esa pequeña grieta de compasión, fue por donde se coló el mal. Johanna no actuaba sola por impulso, estaba calculando. Analizaba los horarios, las debilidades y las finanzas de su exmarido. La narrativa que Johanna construyó en su mente y vendió a su entorno era que ella tenía derecho a todo lo que Nivaldo poseía. El dinero que él ganaba, la casa que él construyó, incluso su paz mental, eran territorios que ella sentía que debía conquistar. Y para lograr esa conquista total, Nivaldo tenía que desaparecer. No bastaba con separarse, él tenía que dejar de existir para que ella pudiera reinar sobre sus posesiones. La vulnerabilidad situacional de Nivaldo era extrema. Estaba solo en la casa con la niña la mayor parte del tiempo, confiado en la seguridad de su propio entorno. No tenía enemigos conocidos, no debía grandes sumas de dinero a prestamistas, no estaba involucrado en negocios turbios. Era el ciudadano ejemplar, y eso es lo que hace este caso tan aterrador. La amenaza no vino de un callejón oscuro ni de un ajuste de cuentas criminal. La amenaza tenía llaves de su casa, conocía sus rutinas de sueño y sabía exactamente qué decirle para que bajara la guardia. El perfil de Nivaldo Villegas es el de la víctima ideal desde una perspectiva criminológica. Inocente, confiado y accesible. Pero desde la perspectiva de sus verdugos, él era simplemente un problema financiero y emocional que debía ser eliminado. La preparación del crimen no fue un arrebato de ira momentáneo, fue una acumulación lenta de resentimiento y codicia. Johanna y Francisco comenzaron a tejer una red, no solo para matarlo, sino para quedarse con todo lo que él representaba. La tragedia de Nivaldo fue amar demasiado y confiar en que la madre de su hija tenía, en algún lugar profundo, un resto de humanidad. Se equivocaba. En su lugar, solo había un vacío oscuro que pronto lo devoraría todo. Para comprender cómo se llega a decapitar y desmembrar a un ser humano, no basta con mirar la escena del crimen. Hay que mirar dentro de la mente de quienes sostienen el cuchillo. En el caso de Nivaldo Villegas, nos enfrentamos a una díade criminal, una tormenta perfecta, donde dos personalidades patológicas chocaron y se potenciaron mutuamente. Johanna Hernández y Francisco Silva no eran simplemente amantes, eran socios en una empresa de destrucción donde el pago final no era solo dinero, sino una oscura satisfacción emocional. Johanna Hernández, la exesposa, es la arquitecta de esta pesadilla. Los informes psiquiátricos forenses la describieron con rasgos marcadamente psicopáticos y un narcisismo desbordante. Su comportamiento posterior al crimen reveló lo que los expertos llaman duping delight, o el placer de engañar.
Recuerdan las imágenes de ella en televisión nacional, llorando desconsoladamente y pidiendo que Nivaldo volviera a casa. Todo era una actuación. Mientras sostenía las manos de la familia de Nivaldo, ella sabía exactamente dónde estaban sus restos, porque ella misma los había depositado allí. Esta capacidad de disociar la realidad, de fingir empatía mientras se calcula el próximo movimiento para asegurar los activos y el dinero de la víctima, es el sello distintivo de un depredador social. Pero Johanna necesitaba un brazo ejecutor. Aquí entra Francisco Silva Ales, un paramédico con un historial previo de violencia y órdenes de restricción por agredir a parejas anteriores. La defensa de Francisco intentó, durante todo el juicio, pintarlo como una víctima más de Johanna, un hombre manipulado y débil. Sin embargo, la evidencia cuenta otra historia. Francisco no fue un pasajero pasivo, fue un participante activo y voluntario. Su perfil psicológico denotaba una personalidad dependiente y también histriónica, capaz de simular locura para evitar la cárcel, pero lo suficientemente lúcido para comprar los insumos del crimen y conducir el vehículo esa noche. Lo que unía a esta pareja iba más allá de la atracción física o la codicia por la casa de Nivaldo. La investigación destapó un elemento que horrorizó a la opinión pública: la existencia de un contrato de sumisión. No estamos hablando de metáforas. Existía una dinámica de poder explícita, extraída de una interpretación retorcida y peligrosa del BDSM, llevada al extremo de la criminalidad. En este pacto, Francisco debía obediencia absoluta a Johanna. Ella era la maestra y él su esclavo. Criminológicamente, este contrato cambia la naturaleza del homicidio. Matar a Nivaldo dejó de ser solo una forma de eliminar un obstáculo para acceder al dinero y la propiedad. Se convirtió en un ritual. Para Francisco, asesinar al exmarido de su dueña era la prueba de lealtad definitiva, el acto supremo de sumisión que validaba su lugar al lado de Johanna. Para ella, era la confirmación de su poder total. Tenía a un hombre dispuesto a matar por ella y a otro hombre destruido por ella. La codicia financiera fue el motor lógico, pero la perversión psicológica fue el combustible que permitió tal nivel de brutalidad. Esta relación simbiótica creó un círculo cerrado de validación. Si uno de ellos hubiera tenido un ápice de moralidad, el plan se habría detenido. Pero en esta folie à deux, locura de a dos, las inhibiciones desaparecieron, se retroalimentaban. Johanna ponía el objetivo y la manipulación. Francisco ponía la fuerza bruta y la logística. Juntos, planificaron la muerte de Nivaldo con la frialdad de quien planea una transacción comercial, discutiendo dosis de medicamentos y rutas de escape como si fueran detalles triviales. La premeditación fue absoluta. No hubo improvisación. Semanas antes del 10 de agosto, Johanna comenzó a preparar el terreno. Utilizó la técnica del luring o atracción. Se acercó nuevamente a Nivaldo, mostrándose más dócil, sugiriendo una reconciliación o al menos una tregua por el bien de la hija. Nivaldo, queriendo creer en la paz familiar y quizás preocupado por proteger su patrimonio y dinero de futuros litigios legales mediante un acuerdo amistoso, mordió el anzuelo. Aceptó recibirla en su casa. No sabía que estaba abriendo la puerta a sus verdugos y que esa decisión sellaría su destino de la forma más cruel imaginable. El calendario marcó el 10 de agosto de 2018. Era una noche fría en Villa Alemana, una noche que debería haber sido tranquila, pero que se transformó en el escenario de una película de terror. La reconstrucción de las horas finales de Nivaldo Villegas es dolorosa, pero necesaria para entender la alevosía con la que actuaron los criminales. La alevosía, en términos jurídicos, es actuar sobre seguro, sin riesgo para el perpetrador, asegurando la indefensión de la víctima. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Johanna llegó a la casa de Nivaldo con una sonrisa y un plan mortal en su bolso. El ambiente era, superficialmente, de cordialidad. Nivaldo, relajado en su propio hogar, confiaba en que esa noche sería un paso hacia una mejor relación parental. Johanna preparó una bebida, un malte con huevo.
A los ojos de Nivaldo, un gesto de cuidado. En realidad, era el vehículo para el arma química. Johanna había triturado una cantidad masiva de clonazepam, un potente sedante, y lo disolvió en la bebida. El uso del veneno o sedantes es, estadísticamente, un método preferido por las asesinas que buscan evitar la confrontación física directa. Johanna observó cómo Nivaldo bebía, cómo sus párpados se hacían pesados, cómo su habla se volvía pastosa. En lugar de detenerse, esperó. Esperó a que el padre de su hija perdiera toda capacidad de defenderse. Cuando el clonazepam hizo su efecto completo, Nivaldo quedó inconsciente en su cama, en un estado de vulnerabilidad absoluta. Fue entonces cuando la traición se consumó. Johanna no solo lo drogó, documentó el momento. Tomó fotografías de Nivaldo inconsciente, imágenes que luego serían recuperadas de sus dispositivos electrónicos, sirviendo como prueba irrefutable de su presencia y frialdad. Con la víctima neutralizada, Johanna dio la señal. Francisco Silva, que aguardaba en las cercanías, entró en la casa. La escena que siguió es de una cobardía inenarrable. Nivaldo, un hombre fuerte y sano, estaba incapacitado químicamente. No podía gritar, no podía luchar, no podía proteger su vida ni sus bienes. Francisco, armado con un cuchillo afilado, se acercó a la cama. Según la autopsia y la reconstrucción forense, Nivaldo recibió una puñalada certera en la región torácica. El ataque fue directo al corazón o a los grandes vasos sanguíneos. No hubo heridas de defensa en sus manos. Nivaldo murió sin saber que estaba siendo asesinado, traicionado en el lugar donde se sentía más seguro. Pero la muerte de Nivaldo fue solo el comienzo de la profanación. Inmediatamente después del asesinato, la pareja comenzó la fase de limpieza y ocultamiento. Envolvieron el cuerpo. Limpiaron la sangre, aunque la ciencia forense moderna, mediante el uso de luminol, revelaría más tarde los rastros invisibles de la masacre. En un intento patético y desesperado por desviar la atención, plantaron una falsa nota de suicidio. El texto de la nota era un insulto a la inteligencia de cualquier investigador. Decía: «Estoy cansado de tus manipulaciones. Sabes que estoy feliz con el Fran». Los asesinos intentaron hacer creer que Nivaldo se había quitado la vida por una crisis amorosa, e incluso intentaron implicar que Nivaldo tenía una relación con Francisco, algo totalmente falso y absurdo. Esta falla semiótica demostró que Johanna proyectaba su propia realidad en la víctima. Creían que podían reescribir la historia de Nivaldo, manchar su memoria y quedarse con su dinero sin que nadie hiciera preguntas. Lo que hicieron inmediatamente después del crimen revela la verdadera naturaleza de su motivación. Con el cuerpo de Nivaldo aún caliente o recién ocultado en el vehículo, Johanna y Francisco se dirigieron a un cajero automático, Red Bank. Usaron la tarjeta de débito de la víctima. ¿Para qué? Para sacar una suma irrisoria de dinero, unos 35,000 pesos chilenos, lo suficiente para comprar cigarrillos, comida y combustible para el viaje hacia el lugar donde se desharían del cuerpo. Este detalle es escalofriante. Mataron a un hombre, padre y hermano, y minutos después estaban usando sus recursos para financiar la logística de su propia desaparición. Esta banalidad del mal, esta capacidad de mezclar un homicidio brutal con transacciones financieras cotidianas, expone una falta total de conciencia moral. Para ellos, Nivaldo ya no era una persona. Era una cuenta bancaria abierta y un problema logístico que debían resolver antes del amanecer. Cargaron el cuerpo en el auto y pusieron rumbo a la costa hacia las docas, donde la historia daría un giro aún más macabro. El viaje desde la casa en Villa Alemana hasta el sector de las docas en Laguna Verde fue un trayecto hacia el abismo. Johanna Hernández y Francisco Silva conducían con el cuerpo de Nivaldo en el vehículo, dejando atrás la civilización para adentrarse en la oscuridad de los acantilados costeros. No buscaban simplemente esconder un cadáver, buscaban borrar una existencia. La intención era clara: si no hay cuerpo, no hay delito, y si no hay delito, la casa, los bienes y el dinero de Nivaldo quedarían eventualmente bajo el control de Johanna.
Las Docas es un lugar remoto, conocido por su belleza salvaje de día y su aislamiento absoluto de noche. Fue allí donde la pareja desplegó la fase más macabra de su plan. Bajaron el cuerpo del vehículo. La geografía del lugar, con sus pendientes y rocas, hizo que la tarea fuera ardua, pero la adrenalina y la perversidad compartida los impulsaban. Lo que sucedió a continuación desafía la comprensión humana y se adentra en la pura maldad forense. Utilizando herramientas que habían preparado previamente, procedieron a desmembrar el cuerpo de Nivaldo. No fue un acto de desesperación caótica, sino un proceso metódico. El objetivo era separar las partes que permiten la identificación rápida: la cabeza, las manos, los rasgos distintivos. Encendieron una fogata. En esa pira improvisada, intentaron reducir a cenizas las partes más comprometedoras. El fuego iluminaba sus rostros, mientras intentaban destruir la evidencia biológica de quien alguna vez fue un padre amoroso. Los perfiles psicológicos sugieren que, en este momento, la pareja experimentó una especie de omnipotencia patológica. Hay indicios de que tomaron fotografías en el lugar, convirtiendo la escena del crimen en un escenario de trofeos. Para ellos, el acto de quemar y cortar no era repugnante, era la validación de su poder sobre la vida y la muerte. Creían haber cometido el crimen perfecto, borrando las huellas dactilares y los registros dentales que podrían vincularlos al asesinato. El torso de Nivaldo, debido a su masa y composición, era más difícil de destruir por el fuego. Decidieron confiarlo al mar. Lo lanzaron desde una quebrada, esperando que la corriente de Humboldt y la fauna marina completaran el trabajo de desaparición. Calcularon que el océano sería su cómplice final, tragándose la evidencia para siempre y permitiéndoles regresar a sus vidas para disfrutar del dinero y la libertad que creían haber ganado. Pero cometieron errores. La arrogancia suele ser la perdición de los criminales. No contaron con la física de las mareas ni con la tenacidad de la biología. Tampoco contaron con la tecnología moderna. Mientras ellos regresaban a la ciudad, creyendo que Nivaldo era historia, sus teléfonos celulares dejaban un rastro digital indeleble. Las antenas de telefonía registraban su ubicación exacta en los acantilados, a esa hora de la madrugada, contradiciendo cualquier coartada que pudieran inventar después. De vuelta en la ciudad, la frialdad continuó. Se deshicieron de la ropa manchada, limpiaron el auto y retomaron su rutina. Joanna volvió a su papel de madre preocupada y Francisco al de paramédico. Creían que el silencio de las docas guardaría su secreto eternamente. Sin embargo, el mar tiene memoria. Y 5 días después, el 15 de agosto, el océano decidió devolver lo que no le pertenecía. Un torso flotando cerca del muelle Prat fue el primer grito de justicia de Nivaldo Villegas desde el más allá. El hallazgo del torso en Valparaíso activó las alarmas, pero la identificación no fue inmediata. Inicialmente, el caso se trataba como una presunta desgracia. Fue el análisis genético, ADN, comparado con los familiares de Nivaldo, lo que confirmó la pesadilla. El profesor no estaba desaparecido. Había sido brutalmente asesinado y mutilado. Mientras la Policía de Investigaciones, PDI, armaba el rompecabezas forense, Joanna Hernández realizaba la actuación de su vida. Aparecía en los matinales de televisión, llorando sin lágrimas, haciendo llamados desesperados a la comunidad para encontrar a Nivaldo. «Devuélvanmelo», decía ante las cámaras, sabiendo perfectamente que ella misma lo había desmembrado. Esta simulación no solo buscaba desviar las sospechas, sino también asegurar su posición como la viuda doliente para futuros reclamos sobre el patrimonio y el dinero de la herencia. Pero los detectives de la Brigada de Homicidios notaron las inconsistencias. Su lenguaje corporal no coincidía con el de una persona en duelo real. Había microexpresiones de satisfacción, de control. La tecnología fue la clave para derribar su fachada. La PDI, mediante la Brigada del Cibercrimen, trianguló las señales de los celulares. Los datos eran irrefutables
Johanna y Francisco estuvieron en la casa de Nivaldo la noche del crimen y luego en el sector de las docas durante la madrugada. Además, se recuperaron mensajes borrados y el borrador digital de la falsa nota de suicidio. La evidencia digital los situaba en el lugar y hora exactos del horror. Cuando fueron detenidos, la alianza de amor y sumisión se desmoronó instantáneamente. Enfrentados a la posibilidad de pasar el resto de sus vidas en prisión, el pacto se rompió. Entraron en lo que en teoría de juego se conoce como el dilema del prisionero. Johanna acusó a Francisco, alegando que él la obligó, que ella era una víctima de su violencia y que actuó bajo miedo insuperable. Francisco, por su parte, acusó a Johanna de ser la mente maestra, la manipuladora que quería la casa y el dinero, y que él solo siguió sus órdenes por amor y dependencia emocional. El juicio oral en Viña del Mar fue un espectáculo de acusaciones mutuas. Sin embargo, el tribunal no compró ninguna de las dos versiones de inocencia relativa. Los jueces concluyeron que la logística del crimen, drogar, apuñalar, trasladar, desmembrar y quemar, requería una coordinación activa y voluntaria de ambos. No había una víctima y un victimario en el banquillo, había dos asesinos. La sentencia marcó un hito. Johanna Hernández fue condenada por parricidio con alevosía, recibiendo la pena de presidio perpetuo calificado, la sanción más alta de la legislación chilena, que implica un mínimo de 40 años de cárcel efectiva antes de poder solicitar cualquier beneficio. Francisco Silva fue condenado por homicidio calificado, recibiendo presidio perpetuo simple, con un mínimo de 20 años. La diferencia radicó en el vínculo. Johanna traicionó la confianza familiar, el deber de cuidado hacia el padre de su hija. Incluso desde la cárcel, la indignación pública continuó. Se reveló que Johanna, ya condenada, solicitó y recibió el ingreso familiar de emergencia, IFE, durante la pandemia. El Estado le estaba pagando beneficios sociales, dinero de los contribuyentes, mientras ella cumplía condena por haber destruido a su familia. Este escándalo final subrayó la necesidad de reformas urgentes, no solo penales, sino administrativas, para evitar que los criminales sigan lucrando desde las sombras. El caso de Nivaldo Villegas no terminó con el golpe del martillo del juez. Su muerte expuso un vacío legal imperdonable en Chile. El desmembramiento y la profanación de un cadáver no eran considerados delitos autónomos graves, sino meras faltas o agravantes menores. La sociedad chilena, horrorizada al saber que cortar un cuerpo se castigaba casi igual que profanar una tumba antigua, exigió cambios. Gracias a la lucha incansable de la familia Villegas, nació la Ley 21.467, conocida como la Ley Nivaldo. Promulgada en 2022, esta legislación tipifica y sanciona específicamente el ultraje de cadáveres. Ahora, quien se atreva a mutilar o profanar los restos de un ser humano para ocultar un crimen o por menosprecio, enfrentará penas de cárcel específicas y adicionales. Aunque esta ley no pudo aplicarse retroactivamente a Johanna y Francisco, asegura que en el futuro la dignidad de los muertos esté protegida por el escudo de la justicia. Nivaldo Villegas fue un hombre que vivió para enseñar y murió por una traición nacida de la codicia más baja. Su historia nos recuerda que el mal no siempre tiene cara de monstruo, a veces tiene el rostro de quien duerme a tu lado, calculando el valor de tu vida en pesos y propiedades. Si este relato ha tocado alguna fibra en ti, si crees que la justicia debe ser implacable con quienes traicionan la confianza más sagrada, dale like a este video. Suscríbete a El Relator Oscuro y activa la campana. Aquí no solo contamos historias, exponemos las verdades que otros prefieren ignorar. Déjame tu comentario. ¿Crees que la sentencia fue suficiente para la crueldad demostrada? Te leo en la oscuridad. Soy El Relator Oscuro. Hasta la próxima entrega. Entonces,